Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de esta semana, que es sobre la unidad 3, los métodos jurídicos, que vamos a abarcar el método de integración del derecho y los métodos de creación legislativa del derecho, correspondiente a la semana 5 del 11 al 17 de noviembre, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Profe, se ve claro. Ya, Sí, sí, se muchas ve gracias. clarito. Gracias. Ya, a ver, los métodos jurídicos. Vamos a dar una pequeña introducción. Ya. Como segunda parte de los métodos jurídicos, tenemos que el método depende del ordenamiento jurídico interno de cada país. Pues cada país pues tiene su propio ordenamiento jurídico, ¿no? De acuerdo a la integración del derecho y de acuerdo a la creación de acuerdo a las creación legislativa del derecho. Aquí vamos a ir poco a poco de acuerdo a los autores. En los métodos de integración del derecho tenemos que las lagunas, habla primeramente de las lagunas de la ley, donde el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. ¿Qué es esto? Es la responsabilidad por denegación de justicia. Surge entonces la necesidad de llenar esa laguna. Como hemos visto en la primera parte de los métodos en los métodos jurídicos, hablamos de la escuela de la exegesis. Esta hablaba de los que no tienen lagunas, pero Arturo Valencia Sea fue un jurista y catedrático del derecho civil colombiano del siglo XX. A través de sus obras y la enseñanza universitaria modificó este paradigma tradicional del derecho civil. Existen cuatro tendencias actualmente sobre el procedimiento que debe emplearse para colmar los vacíos de la ley. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio del procedimiento análogo, ¿ya? Las lagunas de la ley deben de llenarse creando libremente el derecho. Las lagunas de la ley deben llenarse también acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen también que para colmar las lagunas de la ley deben acudir a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. Entonces, en la integración del derecho colombiano, según Valencia Sea, habla que la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de lagunas e indica a los jueces el procedimiento que debe seguir, dictar reglas generales sobre la validez y la aplicación de las leyes. De acuerdo, esto fue en el año de 1887. Existen tres medios para llenar las lagunas de la ley, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. Primero, vamos con la costumbre. La costumbre es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad, donde existe sin intervención del legislador la costumbre para que sea considerada norma jurídica que debe llenar según las exigencias. Como tenemos, que la costumbre no sea contra ley, o sea, esto significa que la costumbre no debe de Buenas noches, contrariar, licenciada. buenas noches, no debe de contrariar la ley, ¿no es cierto? Ni directa ni indirectamente. Cualquiera sea su naturaleza, de esta puede ser imperativa, taxativa o dispositiva. B. La pluralidad de prácticas. Este elemento consiste vuelta en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterados, repetidos por un largo espacio de tiempo. C. Tenemos uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. ¿Esto qué quiere decir?
que las prácticas deben realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo social del mismo modo. Tenemos el D, que es la publicidad de las prácticas. Las prácticas que constituyen la costumbre deben ser públicas, esto para que sean conocidas suficientemente por la persona que forma el grupo social. La generalidad de las prácticas, que consiste este requisito en las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre de un determinado caso. Y F es la idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, que es la opinión pues que la costumbre debe de regir en el medio social de la que se trata, por ser necesaria y de que se cumpla pues el incumplimiento o violación acarrea sanción jurídica. Entonces, en estas tenemos, primero, como A, ¿no es cierto? A, que la costumbre no sea contra lege, o sea, la costumbre que no debe de contrariar la pluralidad de prácticas o hechos constitutivos, la uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, es decir, que se deben de realizar por parte de los individuos en cierto grupo social. La publicidad de las prácticas, donde debe de ser públicas. Generalidad de las prácticas, que esta vuelta consiste en que sean realizadas por los miembros del grupo. Y F, la idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, donde esta debe de regirse en el medio social donde se trata, donde debe de ser tratada por necesidad o por su incumplimiento o violación que acarrea una sanción jurídica. De la costumbre pasamos a la analogía. La analogía vuelta es, pues, es un procedimiento en virtud del cual ésta se atribuye en un caso imprevisto. Las consecuencias jurídicas que la ley produce a otros semejantes, es decir, que presentan ciertos elementos comunes con el primero y cierta identidad parcial. Tenemos la costumbre, la analogía y la última, las reglas o principios generales del derecho. Las reglas o principios generales del derecho es donde el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho para un caso concreto. No encuentra solución en el derecho escrito, tampoco ni en la costumbre, ni pueda resolverlo por analogía legis. O sea, como ya lo indiqué, estos aspectos están analizados en torno a la ley colombiana. Así a continuación, de acuerdo al Código Civil ecuatoriano, el que se refiere a estos aspectos. Sobre la costumbre, tenemos que en el artículo 2, el Código Civil y leyes conexas, la costumbre no constituye derecho, sino en las cosas en que la ley se remite a ella, ¿cierto? Tómese en cuenta también que aquí existe una sustancial diferencia, pues en el derecho colombiano se cuenta que aquí existe esta diferencia que señala que la costumbre constituye derecho, a falta de la legislación positiva y en nuestra legislación, para que la costumbre constituya derecho, debe la ley remitirse a ella. Por lo tanto, si una ley no especifica que sus vacíos serán llenados conforme a la costumbre, esto no podrá ser alegada como fuente de derecho. Para mayor claridad, pues, un ejemplo, las disposiciones sobre los contratos eventuales y tácitos que señala el Código de Trabajo del Ecuador, ¿no? Mucha diferencia. Aquí con la existencia de esta diferencia, pues esta costumbre sea fuente del derecho, que debe de cumplir con los aspectos analizados, como son la costumbre no sea contra legis, la pluralidad de la práctica, la uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre, la publicidad de las prácticas, la generalidad de las prácticas y la idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, por lo que les recuerdo también revisar completamente estos temas, que es muy importante para poder pasar nosotros al método de creación legislativo del derecho. Entonces, en el método de creación legislativa del derecho tenemos que desde el papel que tiene el legislador en la creación de la ley, los factores que dan origen al derecho y la técnica de redacción de normas,
en donde la ley en sentido estricto es una de las formas que reviste el derecho para manifestarse. Entre estas tres cosas muy importantes que debemos indagar es el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben de tenerse en cuenta al legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. Primero, entonces, tenemos el papel del legislador en la creación del derecho. Al papel que el legislador desempeña en la elaboración de la ley hay dos escuelas bien definidas, la del derecho natural y de gentes y la histórica. En la escuela del derecho natural y de gentes, esta escuela surgió en el siglo XVII, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta, también inmutables, universales y perfectas, el cual inspira también al legislador en su labor de darle una expresión al derecho mediante la ley. Hugo Grotius también fue un jurista, escritor y poeta, defiende el derecho positivo llamado por el voluntario. Es que el derecho natural se concibe por esta escuela como un derecho superior a la voluntad del legislador, debiendo éste servir de dirección y orientación al derecho positivo. En la escuela histórica. En la escuela histórica, vuelta a esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto de siglo, del siglo XIX, siendo sus aliados, pues, Savigny y Pucha, donde figuraron estos juristas que se dedicaban al análisis del derecho romano. Este punto se apartó en la escuela del derecho natural, donde se colocó que en el centro de la realidad social es un estadio mucho más avanzado. El derecho progresa por medio de la técnica. Aquí vamos a la técnica, o sea, es decir, por la obra científica de los juristas. Quienes, imbuidos también de tradiciones nacionales, lo desarrollan y sistematizan. El elemento generador del derecho no es pues la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular, el espíritu del pueblo. A partir de esta escuela histórica, el derecho es dominado por la historia, perdón, porque evoluciona constantemente e indefinidamente, ¿no? Los factores generadores del derecho que tenemos a Lozano y Lozano, donde hablábamos también en la clase anterior, en la primera parte de los métodos jurídicos, donde el derecho es fundamentalmente dinámico. Está en perpetua formación y admite indefinidos desarrollos, es por excelencia el producto nacional de los pueblos, pues los factores generadores del derecho constituyen también las llamadas fuentes reales o materiales. Estos factores son dos, según Boncaes. Es un jurista francés, el experimental y el racional. El experimental. El experimental está constituido vuelta por las aspiraciones de la armonía social, las cuales tienen un origen en el medio social y en la naturaleza que permanentemente del hombre, ¿no? En el medio social, vuelta las aspiraciones del medio social son las que suministran la materia o sustancia misma del derecho. Para elaborar sanamente reglas del derecho o instituciones jurídicas deben partirse ante todo de los datos reales o estrictamente naturales del derecho positivo. Estas realidades positivas y actuales no crean directamente las reglas jurídicas, pero sí dibujan sus contornos y por lo menos su medio, donde se presentan un conjunto de consideraciones de orden físico, psicológico, moral, puede ser también religioso, económico y político. Por ello, pues se ensaña también distinguir en forma más amplia los diversos factores generadores de este derecho, teniendo en cuenta las diversas clases de reglas que se imponen al hombre sin intervención de la voluntad del legislador, que son, a saber, las reglas religiosas, las reglas morales, las leyes económicas y el estado social. También tenemos la naturaleza permanente del hombre. Al lado de las aspiraciones del medio social, tenemos que el legislador debe tener también en cuenta los datos suministrados por la naturaleza permanentemente del hombre. Contempla por el aspecto experimental, tal como las ciencias físicas y las morales que nos presentan. Los datos de la naturaleza permanente del hombre son los que suministran el elemento fijo del derecho. Es tanto que los datos suministrados por las necesidades del medio social
forman la sustancia cambiante e indefinidamente en transformación del elemento experimental. Por eso decimos que va a ser que parte de la historia, ¿no es cierto? Que estamos en constante transformación. En el factor racional, este es el segundo factor generador de las reglas e instituciones jurídicas y está traducido también por la noción del derecho. Su misión es inspirar y dirigir el elemento experimental y filtrar o controlar. En cuanto a los factores generadores del derecho, es necesario estudiar sobre el factor experimental y el factor racional, destacando aquellos aspectos que los componen. Eh, una diferencia, los factores generadores del derecho, factor experimental, factor racional, donde es la noción del derecho. En el factor experimental está constituido por el medio social, la naturaleza permanente del hombre, ¿no es cierto? Tenemos esas dos divisiones. Ya, una vez que hemos revisado estos factores generadores del derecho, continuamos con la técnica de redacción de las normas jurídicas. Tengan en cuenta que en el texto básico se empieza definiendo lo que es la política jurídica para pasar a analizar la fase con sus respectivas reglas que se rigen, que se siguen con la elaboración de las leyes, lo que manifiesta en sus recuadros, ¿no? Tenemos que las fases de la elaboración de las leyes, tenemos la determinación del fin de las reglas jurídicas, la aplicabilidad de las reglas jurídicas y la redacción de las reglas jurídicas. En la determinación del fin de las reglas jurídicas tenemos el mediato e inmediato. El mediato tenemos el ordenamiento jurídico y el inmediato tenemos el estado social, la naturaleza permanente del hombre. En el mediato tenemos el ordenamiento jurídico. Del ordenamiento jurídico parte el ideal de justicia, lograr la paz, seguridad jurídica y bien público temporal. En el estado social, que se divide del inmediato, tenemos la naturaleza permanente del hombre. Entonces aquí está un poco más resumido. La aplicabilidad de las reglas jurídicas tenemos el derecho suficientemente definido. Esta parte vuelta de los supuestos que deben de ser susceptibles de prueba y formular hipótesis y su solución. Entonces llegamos al fin, ¿no es cierto? En la redacción de las reglas jurídicas tenemos el lenguaje jurídico y la formulación abstracta de la ley. Pasamos a las técnicas de redacción, seguimos con las técnicas de redacción de las normas jurídicas. Tenemos como necesidad de la técnica en la elaboración de las leyes y dos como reglas técnicas de elaboración de las leyes. Aquí en la necesidad de la técnica de la elaboración de las leyes tenemos la llamada política jurídica, aquellos a quienes va dirigida. O sea, ella debe de ser aplicada e interpretada por el juez en el caso de dificultades. Es necesario pues que ella sea dictada siguiendo ciertas reglas técnicas. En el segundo punto de las reglas técnicas de elaboración de las leyes deben de seguir las siguientes fases. Tenemos la determinación del fin de las reglas jurídicas. Este fin siempre es doble, mediato e inmediato, como lo explicaba anteriormente. El primero es el que persigue todo el ordenamiento jurídico y el segundo, que es el inmediato, la satisfacción de las necesidades mostradas por un elemento experimental del derecho, estado social en toda su complejidad. Y la naturaleza permanente del hombre, pues los fines del ordenamiento jurídico para sus estilos, para uno de sus fines también son los que deben de realizar el ideal de justicia concebido por la sociedad para la cual se legisla. Para otros es lograr también la paz, algunos el bien público temporal, para unos piensan que el derecho es un medio para la seguridad jurídica. En fin, los valores del bien público son individuales, consagrados también en el perfeccionamiento del individuo y colectivos, sociales o comunitarios, destinados a lograr el desarrollo de la población en número y calidad, así como el espíritu de unión y de sacrificio, o sea, en pocas palabras, los valores colectivos son los que persiguen la grandeza y la prosperidad de las naciones. Los valores anteriores tenemos los políticos que se refieren al Estado. Estos valores están al servicio de los demás.
porque el bien público en cualquiera de sus categorías valorativas serán tanto mejor servido cuando el grupo fundado para este fin sea de mejor calidad. Ahora bien, entre los diversos valores humanos que encierra el bien público existe una jerarquía. La jerarquía de los valores relativos del bien público. Tenemos los valores espirituales, que comprenden los valores intelectuales y morales. Los valores materiales, por otro aspecto, la jerarquía se presenta como valores colectivos y valores individuales. ¿Ya? Esta es la jerarquía. Aplicación de las reglas jurídicas. El derecho, como toda regla de disciplina social, existe que sea aplicado, ser puesto en ejecución por medio de órganos exteriores, que son los funcionarios y jueces, donde la aplicabilidad de las reglas, a saber, tenemos el derecho que debe de ser suficientemente definido, los supuestos de hecho previstos por las reglas de derecho que deben de ser susceptibles de prueba y la concentración de la materia jurídica que debe procurarse. En el derecho que debe de ser suficientemente definido, no es practicable en todo aquello que dé lugar a dudas y a controversias, sino productoras de inseguridad. En los supuestos de hecho previstos por la regla de derecho que deben de ser susceptibles de prueba, esto es precisamente la realización de que debe de ser probada, es decir, demostrada objetivamente por elementos que engendren una convicción, bien respecto a la parte obligada a ejecutar, bien en este caso de discusión respecto a los órganos de aplicación del derecho. Y la concentración de la materia jurídica que debe procurarse es que formulen de manera general la hipótesis sobre la base de una presunción de conformidad de los casos singulares al caso normal y también de manera general la solución. La redacción de las reglas jurídicas, como último punto, que consta de dos partes. La hipótesis y la consecuencia jurídica, donde las hipótesis son los supuestos de hechos que la ley tiene en cuenta para asignarles determinadas consecuencias. Estas son obligaciones o derechos que deben de tener dos reglas. El empleo del lenguaje jurídico y la formulación abstracta de la regla. En el empleo del lenguaje jurídico tenemos que es el empleo de un vocabulario preciso. El derecho tiene su terminología, la cual les da precisión y claridad a los conceptos. Los hechos jurídicos de esta disposición se expresan haciendo uso de los siguientes conceptos. ¿Cuál? Causa, legitimidad, enriquecimiento, perjuicio de otro. Y en la formulación abstracta de la regla, donde la regla de derecho, siendo por naturaleza impersonal y permanente, debe de ser redactada en una forma general susceptible de ser aplicada a todos los casos particulares. ¿Ya? Para analizar todo el contenido voy a proyectar un video, ¿ya? Nuevo el Virtual. Me avisan por favor si escuchan, ¿ya? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video ¿Escucha? vamos a ver Se una escucha, doctor. Sí se escucha. Sí, se escucha. Ya, forma de gracias. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver... ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En este video vamos a ver una forma de interpretar las normas. En aquellos casos en los que no existe una norma aplicable al caso concreto, o bien, la hipótesis legal difiere de los hechos. En este video te voy a explicar lo que es la integración jurídica como método de interpretación de normas. Así que,
Comenzamos. Primero debemos saber que existe una prohibición expresa para los juzgadores en relación a que no pueden dejar de resolver un caso concreto por falta de legislación aplicable. Es decir, un conflicto puesto a resolución de un juzgador debe conducir a que éste lo analice por cualquier medio a su disposición, siendo en caso en que los que existan lagunas o vacíos jurídicos que se puede acudir a la integración jurídica. La integración jurídica, de acuerdo a la doctrina, se basa fundamentalmente en dos métodos: la analogía y la aplicación de los principios generales del derecho. La analogía es el uso de una disposición normativa aplicable o aplicada a otras circunstancias para un caso o hechos no previstos en la ley, pero que por sus condiciones de similitud sirve de base para resolver un determinado conflicto. El mejor ejemplo respecto del uso de la analogía es cuando se invoca jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se dio a algún precepto normativo aplicado a otro caso. Sin embargo, por las similitudes que puede compartir con otro caso concreto, sirve de forma analógica para resolver este otro caso siguiendo el mismo criterio e interpretación dada al caso previo del que emana esta jurisprudencia. Es importante también saber cuándo no es posible usar la analogía. En materia penal, por ejemplo, existe una prohibición expresa de imponer penas por analogía, lo que implica que una vez determinada la responsabilidad penal de una persona, deberá imponerse la pena que corresponde al delito cometido y no otra. Por otra parte, los principios generales del derecho se ven utilizados como métodos de interpretación todo el tiempo. Incluso su uso se puede ver en algunas tesis de jurisprudencia que los usan para resolver los casos de los que emanan. Por ejemplo, en materia familiar existen tesis en relación al derecho de convivencias de los abuelos con sus nietos. Este derecho viene derivado del principio quien puede lo más, puede lo menos, en razón de que si los abuelos pueden ejercer la patria potestad de sus nietos, bajo ciertas circunstancias, con mucha más razón podrán tener legitimación para pedir convivencias con sus nietos. Los principios generales del derecho se usan como máximas jurídicas a las que en caso de lagunas o vacíos legales pueden funcionar para integrar y armonizar las leyes y la aplicación que se dé a estas. Al respecto, te recomiendo que veas la lista del canal explicando muchos de los principios generales del derecho que existen. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like. Comparte el contenido para que más gente... Ya. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco mucho su atención. Pueden revisar nuevamente el video. Yo creo que es muy productivo. Da con ejemplos los métodos jurídicos. También revisar el anuncio que he subido el día de hoy. Habla mucho del tema. Si quieren profundizarlo, pues ustedes saben bien que tenemos el libro base de Jacobo Escobar. Este libro abarca todo lo que podríamos nosotros investigar y que nos sirve también pues para los exámenes, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Una pregunta. Verá, me llegó antes en el correo sobre un congreso. Ah, Eh, ¿Sobre qué es, profe, más o menos, para que nos pueda indicar y estar más eh, atentos a eso? es un congreso de ciencias políticas donde habla el, se me fue, eh, va, el crimen organizado, la violencia política. Es muy importante, es bonito y es bueno porque les va a servir para su carpeta. Es muy bueno. Ya, listo. El que esté Eh, interesado, pues ahí está la inscripción, los horarios.
Ah, ya, eso nosotros tenemos que inscribirnos, o sea, más o menos tiene un costo también la inscripción. Claro, la inscripción es de $20 para los estudiantes. Para nosotros los profesionales es más. Ah, ya, listo, profe. Ujú. Muchísimas gracias. Ya, es el cuarto Congreso Ecuatoriano. Es bueno que sigan la secuencia de estos congresos. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, una pregunta. Quería saber sobre, usted hablaba que revisemos el texto básico. Bueno, yo por mí tengo lo que es impreso, lo que es de la guía y la otra que también el plan docente. Aparte de eso, ¿hay algún texto básico? Claro que sí. En Por eso todo, mi yo les doctor. pedía que revisen los anuncios, las grabaciones. Es el de Jacobo Escobar, pero si Doris todavía no lo tienes, por favor escríbeme tu correo UTPL, tu correo institucional, yo te lo envío a tu correo, ¿ya? Tengo que escribir a su correo electrónico de la UTPL. Aquí en el chat, ponme tu correo. Ahorita le voy a poner, doctora. Y si el resto no lo tiene, póngame el correo, por favor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Le acabé de enviar, doctora, el correo. Ya se lo envío. Profe, yo también le Muchas envío mi gracias. correo porque yo no tengo tampoco ese texto. Ya, perfecto. Buenas noches. Yo Buenas también le voy a noches. enviar mi correo, por Ya. favor. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que no participó en la video colaboración? Álceme la manito, por favor, para ver cómo les ayudamos. A ver, dice Gómez Cuenca. No, profe, era SC, sino que se autocompletó solito. Gómez Cuenca, ¿qué más es tu nombre? Hola. Gómez Cuenca, Stacy Colet, Lisen. Stacy Colette, ya, porque no me cogió. Ya, ahorita ya me cogió. Ya, a ver, alguien, ya, a ver, Erika, ¿alguien más que no realizó la video colaboración? Por favor, para que no se queden sin la nota y no tengan que participar en la actividad suplementaria que yo veo que es mucho más, perdón, mucho más cómoda la video colaboración. Ya, muy bien, ok. ¿Alguien más? Solamente dos que no han participado. Tuve muy poco estudiante, yo me imagino que es por la luz. Bueno, nadie más, ¿no? Ya. Entonces voy a dejar de grabar y me quedo con los estudiantes que me alzaron la manito, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Ya? Dígame. Los días que dicen de que no va a haber luz durante las 24 horas que son desde el día Vein- jueves, tengo entendido, el miércoles, ¿va a haber clases o no va a haber? ¿Va a haber cortes de luz 24 horas? Así decían Sí, que iba a profe, haber ya cuatro vinieron y días, dijeron que va a haber 4 días sin luz, 24 horas completamente. porque tres hidroeléctricas no están funcionando. Yo también me enteré lo mismo. Mm. Bueno, va a haber conexión igual, porque aquí en la universidad sí tenemos
Si tenemos luz, yo tengo que conectarme de todas formas. Si no tiene luz, pues ustedes pueden hacerlo, las preguntas que tengan por bandeja de entrada y yo respondo, ¿ya? Voy a dejar de grabar. Muchas gracias con todos.